Hola, soy Robo y esto es Robo Music. Y bueno, vamos a explicar un poquito primero que el canal va a tomar nuevos caminos y no solo voy a dedicarme a hacer tutoriales sobre sintetizadores y máquinas, sino que también vamos a hablar de otras cosas. Entonces empezamos esta nueva etapa con este formato podcast en el cual pues vamos a hablar de un montón de cosas. El podcast se va a llamar Conexiones y de eso va a tratar, de conexiones de la música electrónica, pero también de la música rock, de la música negra, de los sonidos de las máquinas, de los sintetizadores, de los samplers, con la literatura, las series o los videojuegos. Todo lo que sea inspiración o tenga algún tipo de conexión con las cosas que realmente me gustan y me apasionan. Entonces, vamos a empezar el programa de hoy con un podcast dedicado a mi nuevo proyecto. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues tendrá un vídeo podcast donde vamos a hablar un poquito de todo, depende de el tema que toque, y una segunda parte solo para los Patreons que me estáis apoyando en Patreons, con contenido extra, pues en un ambiente más distendido, más familiar, donde podréis comentar y aportar vuestra opinión. Y bueno, desde ahí pues decidiremos qué camino toma el próximo podcast o qué vamos a hacer en el futuro. En el caso de hoy pues vamos a hablar de mi nuevo proyecto Miedo, que es un libro banda sonora. Es un libro escrito por el escritor Paco Puebla Pestaña y con la ilustración de Lorena Azpiri. Estoy muy contento con este proyecto. En este podcast vamos a ver una serie de entrevistas con los autores, con Paco Puebla y con Lorena, que nos van a explicar un poquito pues cómo han vivido este proyecto, y vamos a intentar animaros a que leáis el relato y escuchéis la banda sonora. En la parte que me toca, que es la de la banda sonora, pues deciros que os voy a hablar un poquito de los aspectos técnicos sobre la producción y las máquinas que he utilizado. Lo dejaré como un poquito para el final, para detallar un poquito más pues todos esos detalles sobre la producción. La introducción a este proyecto pues ha sido un poquito difícil porque claro, tenía que hacer una canción por capítulo del relato. En total son 8 capítulos y pues tenía que adaptarme un poquito como al estado de ánimo del personaje en cada capítulo. Cada canción, vamos a decir que todo tiene un sentido, todo cobra un sentido, es como una especie de álbum temático alrededor de la historia de este relato, y tiene como un tinte cinematográfico, ¿no? He querido llevarme un poquito a los años 80, un poquito al VHS, al sonido casete de esta historia. Aunque la historia es algo atemporal, que puede estar situada en los años 60, en los 70, en los 90, puede ser algo contemporáneo. Yo en mi cabeza pues he visto este relato, pues lo he imaginado con este sonido. Hay mucho sintetizador, por supuesto, que es lo que me apasiona. Hay mucho sintetizador analógico, mucho sonido analógico, mucho filtro pasado por el tape, por el casete, mucha inspiración en ciertos artistas, desde el rock de los 80 hasta artistas contemporáneos como Contrus, que lo nombro mucho. A mí me gusta mucho este artista. Tampoco suena fuerte, he querido bajar un poquito el tema de la intensidad del sonido, incluso acercarme al
al famoso chill hop que está tanto de moda, aunque no sea chill hop puro, pero sí a pasajes bastante atmosféricos. Como no, todo muy cercano, incluso dentro de lo que llamamos el synthwave, que es la música hecha con sintetizadores, y también, como he dicho, el rock de la New Wave de los 80, con samples de voces de la época, incluso samples más antiguos. He sampleado desde los Deftones de los años 50 hasta voces de los Dead Kennedys, de grupos de punk. Y bueno, me lo he pasado pipa haciendo la banda sonora, y espero que os guste mucho. La banda sonora se puede descargar directamente escaneando el código QR, el código BD que tiene el libro, y podéis escuchar un capítulo. Yo aconsejo que escuchéis cada canción después de leeros el capítulo. Podéis escucharla antes si queréis, o antes y después, pero yo os recomiendo que os leáis el capítulo y luego os pongáis un temita, y bueno, en conjunto yo creo que va a ser súper disfrutable, pega bastante, y así logramos conseguir un ambiente a la hora de leer el libro que es muy especial. El libro es un libro también cortito, tiene como unas 88-90 páginas, se lee rapidito, es intenso, y junto con la banda sonora pues creo que puede ser una experiencia muy guapa, puede ser una experiencia muy buena. Entonces, pues más allá de todo esto, os voy a dejar ahora con la entrevista de Paco Puebla Pestaña, para que veáis y para que escuchéis un poco su opinión y su visión de este proyecto, que me parece muy interesante. Y además después pues veremos también el punto de vista de Lorena Azpiri, que ha hecho una maravilla de ilustración, y estoy muy contento con esa ilustración, con cómo ha imaginado el relato de Paco, y ha plasmado en esa portada y en esa contraportada el ambiente y el rollo atmosférico del relato. Creo que ha acertado totalmente. Así que bueno, pues dejo con las entrevistas y hablamos luego. Bueno, pues estamos aquí con Paco Puebla Pestaña, que es el autor del relato. Muy buenas. ¿Qué te puedo contar? El relato es un relato cortito. Es un relato breve. A mí siempre me han gustado mucho los relatos breves. Más que nada porque en general tengo muy poca paciencia para hacer cosas muy largas, a pesar de que alguna vez te las he hecho, ¿no? Entonces como que me siento muy cómodo haciendo cosas cortitas, ¿no? Cosas que empiezo y termino en un tiempo relativamente corto. Sí, porque son 88 páginas, ¿no? Sí, 86. Se lee rapidito el relato. Se lee rapidito, y además a mí es que incluso como lector siempre me ha gustado gente, pues yo que sé, como Lovecraft, como gente del círculo de Lovecraft, Poe, que eran como muy periodísticos en ese sentido de relatos cortitos, ¿no? Pues bueno, pues el relato es la historia de un chaval como lo sabrá a millones en todo el planeta, y de un chaval pues que tiene miedos pues como los tenemos todos. Lo que pasa es que cada uno lo manifestamos de manera muy distinta, de manera muy... A lo mejor un miedo que para ti puede ser ridículo, pues para mí me puede estar jodiendo la vida, hablando mal y pronto. Hablamos de un chaval, sí, adolescente. Sí, bueno, lo que ocurre es que antes la adolescencia estaba como más constreñida en el tiempo, ¿no? Y ahora mismo un adolescente es cualquier ente que tenga prácticamente entre 15 y 30 años. Sí. La adolescencia se ha alargado muchísimo, ¿no? Y las inquietudes pues prácticamente son casi las mismas dentro de ese, o por lo menos yo lo pienso así, ¿no? Bueno, ha pasado el tiempo y es todo bastante diferente, pero bueno, humanamente, ¿no? En
en lo personal, pues hay cosas que se repiten, ¿no? Y que son intergeneracionales, ¿no? Sí, sí, son constantes. Hay cosas que es que no han cambiado nada desde que llevábamos un hueso en la cabeza y Ya, parecíamos Van Van de los Picapiedra, ¿eh? sí, sí, sí. Han cambiado las formas, han cambiado, pues que ahora nos vestimos con sudaderas y con capuchas en la cabeza y antes con taparrabos, ¿no? Ya. Sin taparrabos. Sí, bueno, pues Pero los miedos no han variado mucho. los miedos pues Entonces, siguen ahí, ¿no? Antes eran porque te perseguía el mamut y te mataba, ¿no? Y ahora pues son otros propios de la época de ahora, ¿no? sí, quizás los miedos de ahora son más sociales, la mayoría de ellos. O sea, es decir, son miedos menos tangibles, pero son miedos que tienen más que ver con la sociedad, con el entorno en el que te mueves, o en el que te quieres mover, Sí. o en el que no te mueves. Entonces son esos miedos que pues eso, pues que pueden parecer absurdos muchas veces, pero para un chaval jovencito, el hecho de que, por ejemplo, no caer bien en clase, por ejemplo, y que haya parte de la clase que le haga la vida imposible, o a su manera de ver, él entienda que le están haciendo la vida imposible, ese es un miedo que te puede paralizar y te puede arruinar la vida. Sí, bueno, depende de la persona, pero sí, es una cosa que además ha sufrido mucha gente, ¿no? O muchos de Sí, nosotros, o es algo con lo que se puede identificar muchísima gente, ¿no? sí, porque además el tipo de sociedad en el que estamos genera muchísima inseguridad. A pesar de que las apariencias podrían no querer decirlo, pero, pero en general somos muy inseguros. Somos muy inseguros porque estamos dependiendo constantemente de lo que piensen los demás. O sea, basta que tú tengas menos likes en Instagram para que el mundo se te caiga, ¿no? Y digas, joder, me han dejado de querer. Sí, claro, tienes que sentirte aceptado, ¿no? Por la Claro, sociedad, ¿no? la Y, aceptación es fundamental. y las redes ahora, pues bueno, tienen cosas positivas, pero lo negativo también pues es muy jodido, ¿no? Sí, El tema de la aceptación, del ego, del querer ser alguien o sentirse parte de algo, ¿no? En vez de sí, cultivar tu propia personalidad y tu propia confianza, pues buscas un poco afuera todo eso y ahí vienen los chascos, ¿no? claro. Porque además es que en el fondo todo lo que queremos es encajar en algún sitio. Porque además es una necesidad humana. O sea, no Ya. queremos encajar, digamos, en lo que nosotros entendemos como algo grande, como un más media, por ejemplo, y dices, soy un rebelde. Pero también dentro de esa rebeldía lo que pretendes es encajar dentro de esa pequeña rebeldía. O sea, la historia de que vayamos independientemente por libres y tal, eso es una utopía brutal. Nosotros buscamos encajar, aunque aquello donde busquemos encajar sea una pieza más pequeña, Y un bueno, límite más pequeño. y todo esto en el libro, pues de cierta manera, ¿no? En la historia, Claro, pues es algo cotidiano, quizás atemporal. Yo cuando lo leí, pues a mí me parecía un poco como los 80, pero pues, tú me decías, recuerdo que podrían ser los 70, podrían ser los 90. Bueno, también al principio, sin hacer mucho spoiler, pues el chico escucha una banda de rock de hace tiempo y pues podías encajar un poco la época en el libro o la historia en esa época, pero no, porque yo escucho ahora música de los 50, de los 60 y de ahora, ¿no? Contemporánea. Entonces, eh, bueno, pues es una cosa atemporal, ¿no? sí, atemporal. Y además hay músicas y contextos que han envejecido muy bien. Entonces, pues bueno, pues esa parte, hombre, evidentemente no es un relato que pueda ser entendible quizás en los años 50 o los años 60, pero sí que como que a partir de los 70, digamos que desde ahí a esta parte somos más homogéneos en algunas cosas. Ujú. Entonces, quizás ahora mismo también hay mucha gente, a lo mejor que es más joven, que es muy joven, y que se está interesando por cosas, a lo mejor de hace unos años, ¿no? Lo que pasa Sí. es que eso también
es como muy lógico. Igual que, joder, yo cuando era un adolescente, pues también me gustaba la música mucho más antigua que la mía. O sea, Sí, nunca... pues, sí, eso es algo, bueno, yo recuerdo que pues yo odiaba la música de los 90. Mm, A mí me gustaba la música de los 60 y de los 70, ¿no? mm, Y la de los 80 me parecía ya algo claro, y la de los 90, bueno, y poquito a poco, pues, no sé, siempre renegabas de lo que había claro. y lo de antes era mejor. Ahora no ocurre eso, yo creo, pero ocurre de otra manera, ¿no? Va por modas. Ahora, por ejemplo, pues en los charts de música pop o más mainstream, ¿no? Más populares, tú no estás muy en la onda de esto, ¿no? Seguramente, pero yo que estoy ahí un poco, pues me di cuenta de que todo es un refrito de los 80, ¿no? Y Mm, como que van de innovadores y pues que es algo como nuevo, futurista incluso, sí, y echas un poco la mirada atrás y dices, madre mía, si esto lo he escuchado antes. sí. Se Entre repite, que, se repite la historia, ¿no? Otra sí, vez. sí, tal cual. Entre que ya está casi todo inventado y voy a dejar una pequeña ventanita abierta para el casi, ¿no? Porque Sí. ya yo creo que está todo inventado, pero bueno. Bueno, Y que sí que es cierto, o sea, yo ahora alguna vez que ves por la tele, yo que sé, que pones algún programa de estos de música de Movistar, yo no, la verdad es que no estoy muy al corriente de lo que hay, ¿no? Pero que alguna vez sí que veo cosas y me quedo para ver si, o sea, con la esperanza de que algo me sorprenda. Y reconozco que es que no me sorprende nada. ya cuesta mucho lo de la Cuesta sorpresa. mucho, o sea, todo lo que veo, o sea, encuentro referencias súper claras. Hombre, a lo mejor hay alguna cosilla que no, es evidente, ¿no? Hay algunos que se salen un poco más de... Pero así, por norma general, todo encuentro, para casi todo encuentro referencias. Entonces, Vale, por eso, sí, yo realmente, pues cuando empecé el proyecto, pues ya te comenté, pues estoy siempre más enfocado o mi arte, mi música, pues a la ciencia ficción, ¿no? Y entonces, cuando empezamos el proyecto, pues estaba un poquito, ¿no? Como, bueno, vamos a hacer algo, eh, intentar hacer algo relacionado con la ciencia, pero claro, yo no me imaginaba esto. Entonces yo cuando ya ya, leí el relato, dije, pues precisamente esto de lo que estás hablando, Paco, es lo que pensé. Dije, pues es que esto es ciencia también, realmente, ¿no? Porque el control de la mente, el control emocional, esto es ciencia pura y dura. No tiene por qué ser todo naves espaciales, teletransportes y cachivaches tecnológicos, ¿no? La ciencia claro. abarca mucho más, ¿no? Ujú, Y me parece muy interesante que en este libro se trate sobre eso. Tampoco quiero que la gente piense que esto es un libro súper técnico ni nada de eso. De hecho, es un libro que se lee bastante bien y, y que está pues escrito en un ambiente cotidiano, ¿no? Que cualquiera podría pues reflejarse, ¿no? en la historia. Y bueno, yo te quería preguntar también otra cosita, pues la pregunta que se pregunta siempre, ¿no? ¿A quién recomendarías este libro, Paco? ¿A quién? Muy buena pregunta. A todo el mundo, comprarlo, ya. No, pero es que es tal cual, o sea, puede parecer una estupidez, pero realmente a todo el mundo, o sea, no está, yo creo que tal como ha quedado el libro y la banda sonora, o sea, tal como ha quedado el proyecto, o sea, puede ser perfectamente válido para todo tipo de gente. O sea, es evidente que a lo mejor para ese, digamos, ese sector de adolescentes, posadolescentes, de entre 15 y 30, parece que a priori estaría como más encaminado hacia ellos, pero que es que realmente es lo que hablábamos antes, que, que, que yo creo que de lo que se trata es tan universal que realmente muchísima gente que no está dentro de todos esos sectores se puede dar un poco por aludido. O sea, fíjate, Sí. sin ir más lejos, ayer, me parece, ayer o antes de ayer, estaba en casa de mi madre. Mi madre tiene ya 92 años.
O sea, es una señora Una ya, superviviente. sí, 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 una auténtica superviviente. Entonces, como te puedes imaginar y como se puede imaginar la gente, pues lo que nos une, digamos, del mundo que nos une es bien poco. O sea, entre su experiencia de vivir Mm, una guerra, una posguerra, porque mi madre sí que vivió una guerra plenamente, y una posguerra dura. Y el mundo de ahora realmente no tiene nada que ver. Y sin embargo, lo estuve leyendo un poquito del principio de la novela y mi madre rápidamente extrapoló lo que le estaba contando sí. con sus propios miedos, con algunos miedos que tiene ella. En realidad yo creo que todo el mundo puede estar relacionado con esa historia. Todo el mundo se puede Porque, ver reflejado, ¿no? No, sí, 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 no solo gente total. joven, sino gente, pues yo de Sí, hecho pienso que un poquito al revés, o sea, pienso que la gente joven, pues sí, porque la edad más o menos, la adolescencia y tal, pero pienso que pues los que tengamos pues 30 y tantos, 30 y muchos, 40, 50 incluso, y más allá, más, más. pues El mundo no se acaba al claro, 50. pues la historia es que todos hemos pasado de alguna manera algo parecido. ¿Eh? Cada uno su película, pero eso es lo que tiene este relato y es una cosa buenísima, ¿no? Que todo el mundo pueda verse reflejado, ¿no? Yo creo que el ser humano hay dos cosas que son los que todos vamos a sentir en algún momento. Una cosa es el miedo y otra cosa la felicidad. Sí. Son como los dos antagonistas que todos vamos a sentir y vamos a experimentar en nuestras carnes, para bien y para mal. No vamos a poder decir, no, es que yo no voy a experimentar el miedo ni lo quiero experimentar. Ya, sí, es que independientemente de lo que nosotros deseemos, lo vamos a Sí. experimentar. Bueno, Vamos a tampoco... llegar, Sí, dime. sí, sí, que vamos a llegar en algún momento a tener algo realmente que nos paralice y que no nos deje vivir, no nos deje Hombre, realizar. eso por supuesto, y más en el 2020. eh, Sí, sí, Que es este que año está siendo muy paradigmático en ese vaya sentido. momento, ¿verdad? Vaya momento. Era pues o un libro de zombies o un libro sobre el miedo. La historia es que tampoco quiero que los oyentes pues digan, oh, bueno, un libro de miedo ahora en el 2020, lo que me faltaba. Es un libro sobre el miedo y sobre muchas otras cosas más, pero sobre todo es un libro de superación, ¿eh? Yo creo, ¿no? No sé si me equivoco, pero yo creo que es un libro de superación, de ver el miedo, de lo que pasa con el miedo dentro de nuestras cabezas y también de cómo pues superarlo, ¿no? También, ¿no? Eh, no es un libro de autoayuda, aunque yo pienso que todos los libros son de autoayuda. ¿Eh? Depende del libro que te toque y en el momento en que lo leas. Pero bueno, yo para que la gente sepa que el libro no es un libro de terror, ni mucho menos. Sí. Entonces, bueno, Eso es curioso, eso es otra cosa que me ha llevado a pensar que hace un licenciado en Historia del Arte por la Complutense de Madrid y técnico superior en biblioteconomía, ¿se dice así? sí. Archivista y documentación. Pues escribe un relato como este. ¿Esto cómo es? ¿Se te ha ido la olla? Hombre, no te digo que no se me haya ido la olla, Sí. pero no, o sea, una cosa es lo que yo haya estudiado, que evidentemente me gusta, y bueno, y en un tiempo pues también me dediqué un poco a ello, al tema de archivos, de bibliotecas y ese tipo de cosas y tal. Sí. Y luego sí, evidentemente soy licenciado en Historia del Arte y me encanta el arte, o sea, yo soy un auténtico flipado, sobre todo en la arquitectura, o sea, la arquitectura y sobre todo medieval es, bueno, o sea, a mí dame una piedra en el campo y me haces feliz. Y bueno, Pero todo eso, pues es una parte más sí. de mí, ¿no? O sea, yo supongo que como nos pasa a todos, o sea, no pienso en mí como si fuese algo especial.
Yo creo que todos somos una especie de poliedros, que tenemos muchas caras y que a veces las caras que tenemos, pues bueno, pues serán de bofetadas entre ellas y a veces logramos que esas mismas caras pues se miren amigablemente, ¿no? Y en mi caso, yo es que siempre he escrito, o sea, yo me recuerdo desde pequeño escribiendo. Otra Eh, cosa muy distinto es que haya publicado. claro, claro, Que claro. realmente publicar, pues lo primero que publiqué fue hace 3 años, que publiqué mi primera novela hace 3 años. Pero escribir, yo es que siempre he escrito. Y Bueno, siempre me es ha molado muchísimo escribir. como un tic, ¿no? Como un buen tic. Sí, o sea, es que además es que tampoco no puedo evitarlo. O sea, antes, por ejemplo, yo recuerdo que hace años iba con lo típico, siempre con una libreta, iba apuntando cosillas o ideas o según, no sé, muchísimas cosas, ¿no? Y ahora, desde hace otros cuantos años, pues bueno, pues vas con un ordenador portátil lo más pequeño que puedes para que no te pese el hombro. Al libro, vuelvo al libro, porque a mí, Sí, sí. a mí lo que me interesa es hablar de mi libro, ¿no? Claro, sí, señor, un tal. Que no es mi libro, es tu libro, ¿no? Pero No, bueno, no, no, es nuestro libro, nuestro nuestro libro no proyecto. es el proyecto, ¿no? Pero hay magia y hay esa mística y esa magia de la que estás hablando en el relato de este libro, o es todo más cerebral, es más ciencia, ¿no? Porque yo cuando lo leí, pues a mí me pareció... yo, claro, yo en mi cabeza, que yo todo lo que tengo en la cabeza es cibernético y es futurista, y yo vivo en esa fantasía y en esa eh, utopía y distopía de la sociedad, lo bueno y lo malo, ¿no? Pero todo como relacionado con la ciencia. Entonces yo cuando leí el relato, pues a mí me pareció todo, pues claro, tampoco quiero hablar mucho para no crear spoiler, pero pues un poquito como las técnicas de concentración o la meditación, etcétera, como ciencia, ¿no? Pero a lo mejor tú lo veas de otra manera, ¿no? Pues que hay, no sé si hay algo de magia y de mística en este relato. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, es que realmente nosotros vivimos en una sociedad y en una época, bueno, más que una época, es una cultura tremendamente dualista. Y tendemos a hacer separaciones muy extremistas de determinadas cosas, ¿no? Sobre todo pues en temas, o sea, el que es, digamos, cientifista no puede abrazar, digamos, otras cosas que bajo su punto de vista están en el lado justo contrario del espectro, ¿no? Y yo en ese sentido soy muy poco dualista. Cuando hablamos, por ejemplo, de ciencia y espiritualidad, yo no veo la espiritualidad como algo ligado a la religión, como algo ligado a la creencia, como algo ligado al dogma, a la fe, o sea, es decir, con todas esas cosas que nos han enseñado de pequeñitos y que generalmente tienen que ver pues, con todo lo cristiano, no solo lo cristiano, sino con todas las religiones, digamos, mayoritarias a nivel planetario. El tema es que para mí la espiritualidad es una ciencia. Y es Sí. una ciencia que, como decía Arthur Clarke, es eso, o sea, Arthur Arthur Clarke lo Clarke, decía, Arthur Clarke y Punset. Ahí está, están en el mismo. por ahí andará Punset, supongo, ¿no? Sí, En sí, algún lado. Si hay algún lado, ahí está. los mismos lo están viendo ahora mismo, están como si fuesen los abuelos de los teleñecos que estaban en el palco, Sí, ¿no? esos que estaban poniendo a parir constantemente a los otros. Bueno, ahora la gente seguramente se los imaginará así, tipo holograma transparente, ¿no? Tanto Mandalorian y Star Wars, pues Sí, seguramente sí. esa es la imagen que tenemos todos. Pero Sí, sí, es un poco así, ¿no? Que es una mezcla sí. de... Es realmente pensar que todo lo que está relacionado con la magia, con la espiritualidad o con eso que no terminamos de entender, que es que realmente es una ciencia que no entendemos y cuyas bases no entendemos. Que hay gente ahora mismo pues, que está empezando a darse cuenta de que los tiros van por ahí, pero que es una ciencia. Pues mira, estamos aquí con Lorena Azpiri y muchísimas gracias, Lore, por estar aquí. Nada, a ti Y por invitarme.
Y nada, pues explícanos un poquito, pues, qué te ha parecido trabajar en este proyecto, cómo se te ha ocurrido esa portada, esa contraportada que al final nos ha gustado tanto y ha encajado tan bien. Pues muchas veces con las portadas nos centramos en... queremos como contar toda la historia en una portada y no es donde hay que centrarse, no hay que buscar algo que describa tanto todo lo que va a ocurrir en esa narración que hay luego dentro en el texto, sino a mí me gusta buscar algo que transmita la misma sensación que va a transmitir el texto. Y en este caso pues será un texto diferente y con un tono muy de introspección, muy de introspección, y entonces pues lo que quería era un poco mostrar esa especie de aislamiento tranquilo en el que se encuentra el protagonista y bueno, y esa es un poco la sensación que quería que transmitiese la portada y lo que usé como base para empezar el trabajo. Sin duda, ¿no? Es el reflejo totalmente del personaje, ¿no? No lo hubiéramos pensado mejor nosotros, ni de lejos. ¿Y qué técnicas ha utilizado, ¿no? para hacer, no sé si es digital o es acuarela, o porque es que no entiendo yo mucho del tema de la ilustración. Pero dinos un poquito cómo trabajas. Es digital. Normalmente lo que es el dibujo suelo hacerlo en lápiz y papel y luego ya eso paso al ordenador porque me gusta a la hora de trazar las líneas. Me parece que la sensación que me da y la precisión que me da el lápiz y el papel a mí todavía al menos no me la ha llegado nunca a dar la tableta. Pero me encanta trabajar en digital el color y en este caso pues es una ilustración con técnica digital y quise también meter un poquito de textura, trabajar un poco, no soy muy de meter muchas texturas, pero sí me gusta meterlas en momentos puntuales, utilizar pinceles con texturas y en este lo usé porque quería que como que el personaje, la forma del personaje dejase como un rastro, como que no fuese una delimitación entre el personaje y el fondo, sino que hubiese una pequeña textura, algo que diese la sensación de que no es una forma tan cerrada, tan contenida en sí misma, sino como que se perdía un poco. Y lo mismo con esas franjas negras a los lados que marcan en la ilustración, sí. Pues lo mismo, también quería que se desdibujasen un poco, para que no fuese algo como un mundo de formas cerradas, porque al final cuando estás pensando y estás meditando, estás mirando dentro de ti mismo, las barreras no son tan claras, las cosas pasan de uno a otro y bueno, pues también para lo mismo, para dar la sensación que a mí al menos me transmitía el texto. El personaje, cada uno no lo hemos imaginado de una manera, por supuesto, pues un relato es un libro y siempre pasa con la literatura, pero no sé, yo me lo he imaginado como un poquito más mayor, ¿no? Y en la portada parece pues un poquito como adolescente, como más tirando a niño, ¿no? Que también es un poquito, he visto tus anteriores trabajos un poquito más en tu estilo. Y también tiene como un toque un poco bartoniano, ¿no? Es como de Tim Burton, ¿no? Es un poquito... No sé, puede ser a lo mejor un poco mi propio viaje porque el del texto me parece que tiene como 20 años o así, ¿no? Tiene el muchacho. Pues es que realmente no lo describe. No, a mí me pareció que en algún sitio quise entender, o no sé si recuerdo haber leído o algo, que tenía como 20 años. Y claro, yo es que a los chavales de 20 años les veo tan jovencitos. Sí. Que a lo mejor ahí por eso me fui un poco y dices, joder, qué joven sería. A lo mejor es que soy yo misma que es como 20 años, es que es un muchacho, es un niño. Sí. Pues a mí me pasa al revés, a mí me pasa al revés conmigo. Yo siempre pienso que soy mucho más joven y que va. No puede ser. ¿Y el relato qué tal? ¿Cómo lo has visto? El relato me gustó mucho porque es una cosa que es muy distinto a lo que suelo hacer, porque yo trabajo además mucho cuento infantil y este tipo de cosas y me pareció que era otra liga, que era algo completamente distinto y me daba la oportunidad de hacer un tipo de dibujo y hacer un tipo de portada que no es lo que suelo hacer por la propia naturaleza del texto. Es un texto con el que yo personalmente no me siento especialmente identificada, pero sí veo en él la gente que conozco y
y gente que creo que sí puede sentirse muy identificado con el personaje y con lo que dice el texto. Yo es que como no, yo no me meto en mí misma de esa manera porque quizás por eso dibujo, para evitarlo, no sé, porque yo estoy haciendo cosas siempre. Yo si estoy sola en casa estoy dibujando o tengo mis pequeños proyectos de manualidades y tal, intento siempre tener la mente ocupada, digamos, para no entrar en una espiral igual de paranoia o de vete a saber. Sí, el arte es una magnífica herramienta para controlar la mente, ¿no? Y para el relax y la concentración y para ser feliz, pues cómo no, pues es que si realmente claro. los creadores lo que hacemos es crear para eso, es nuestra... Y bueno, y hablando de esto, pues háblanos un poquito también de ¿estás metida en algún otro proyecto o en algunos otros o cómo? Porque está la situación un poquito difícil. Sí, está muy difícil. La cosa editorial anda un poco parada y bueno, pues ando haciendo pequeños proyectos aquí y allí, muchos, ahora que se acercan las Navidades, pues encargos personalizados para, pues eso, gente que pide cosas específicas pues de tal personaje que le gusta o de él o ella y su pareja o cosas más, pues eso, encargos como más particulares, porque ya te digo que el mundo editorial yo al menos lo veo. Y he hablado con alguna gente que bueno, igual no estarán más o menos parados que yo, pero parece que sí, que en general se está notando bastante. Y bueno, ando en eso, ando también intentando aprender a hacer arte para videojuegos, porque es un campo en el que me gusta mucho. Y entonces, pues ahora que tengo poco trabajo, pues aprovechar ese tiempo libre que tengo para investigar. Me he descargado Unity, estoy haciendo el tonto con él para ver un poco, no porque yo vaya a ponerme a hacer cosas de Unity, porque de programar y eso no, pero para ver un poco las cosas a las que, digamos, cuando yo entrego algo, pues cómo se va a usar en el programa para intentar adelantarme pues no sé, a cosas que pueda haber en temas de formato o de tamaño, de lo que sea, pues para ir haciéndome una idea de las necesidades específicas que habría en un proyecto como ese. Y bueno, aprendiendo también un poquito la acuarela, un poco haciendo cosas que tenía ganas de hacer de hace un tiempo, pero porque he estado ocupada trabajando, pues no las he podido hacer, pues ahora que tengo menos trabajo, pues intentando aprovechar para hacerlas y no quedarme parada. Es una maravilla. Además, ahora, bueno, en otros negocios y en otros ámbitos, pues a lo mejor está más difícil, pero lo que es, por ejemplo, los videojuegos es una explosión, ¿eh? No te creas que está muy parada la industria, al revés, ¿no? De ahí hay bastantes o algunas productoras de videojuegos y estudios. Yo también soy un gamer empedernido. ¿Tú juegas? Supongo que juegas también. Sí, a mí me gusta mucho jugar. Y bueno, hace poco ya hace bastante con los de The Game Kitchen que hicieron, por ejemplo, Blasphemous, es un estudio sevillano y estuve ahí pues escuchando un poquito cómo habían creado el juego, etcétera, y hablaban también sobre el arte y el pixel art y todo esto y me pareció la verdad fascinante. O sea que eso es un campo que con el arte que tienes tú y las ideas que tienes tú seguramente sería magnífico, ¿no? La unión de tu trabajo. Ojalá. ¿Por qué no? Yo lo espero ansioso. Yo no me imagino un juego pues de pixel art, por ejemplo, con tus dibujos sería pixelar es complicado, pixelar eso. Bueno, o a lo mejor otro. Hay que estudiarlo también. Pero a lo mejor otro tipo de dibujo, ¿no? No sé si conoces Gris, el juego Gris, o tipo más cómic, y más knife, ¿no? Se dice knife. Y ahí yo creo que sería. Vamos, sería súper guay eso. Pues como última o penúltima cosa, pues no podía preguntarte otra cosa, ¿no? Que es, pues yo soy súper fan de tu padre, de todo el trabajo que ha realizado, porque llevo mamando portadas de videojuegos desde que era súper cani, pues las portadas del Astran, del Spectrum y bueno, yo te he conocido a ti por seguir su trabajo, ¿no? Y
y veo que pues que en ti también hay muchísima influencia, ¿no? Debe ser brutal, ¿no? Haber compartido al lado de él y cómo has, no sé cómo preguntártelo, ¿no? Pero cómo has llegado a absorber parte de su técnica o de su trabajo, ¿no? Tú tienes tu propio estilo, por supuesto, y se nota muchísimo, pero siempre algo queda, ¿no? Sí, a ver, yo intenté también distanciarme un poco del estilo que tenía mi padre para intentar, yo lo que quería era que cuando alguien vea un dibujo mío lo reconozca como algo mío, además sabiendo que mi padre es quien es y mi padre dibujaba como dibujaba, mi padre pues eso era, no sé, no sé cómo, o sea, no, a ver, que es mi padre y tal, pero vamos, para mí uno de los mejores dibujantes que ha dado sin este duda, país. Entonces, sin duda, para mí. Sí, vamos, yo Yo pienso lo pongo con los y, grandes, junto a Moebius y junto a gente así, o sea, te lo digo, para mí era y es pues de los más grandes. A mí nunca dejó de impresionarme lo que podía hacer mi padre. Pero claro, pues llegas tú con tus dibujines y digo, bueno, voy a ir a otro estilo porque no, las comparaciones pues son van a ser muy odiosas. Yo me acuerdo que vi unas fotos en internet de no sé si era una Comic Con, una pena que no podamos ahora asistir a estos eventos, y ahí te descubrí, digo, Azpiri, Lorena Azpiri, pues será su hija, puede ser su hija, a ver, y de repente vi 3 o 4 dibujos tuyos enseguida en una foto y enseguida ya directamente busqué en internet página, encontré tu página y me quedé fascinado porque dije, madre mía, esto es otro rollo, pero también es que es increíble. Yo Muchas gracias. Invito a los oyentes a que se pasen por tu página, que es lorenaspiri.com, es así, ¿verdad? Sí. Y que vean un poquito, tienes de todo, ¿no? Desde los esbozos, claro, y los dibujos más simples, que son una pasada. Te lo tengo que decir porque a mí cuando me hiciste el primer esbozo de la portada, yo ya me quedaba con eso. Me gustaba muchísimo, ¿no? Y bueno, claro, sí. También a través de esa página pues es donde también puedes recibir tus clientes, ¿no? Y el trabajo te llega mucho. Sí, ahí por tengo mi contacto y tengo todo. Y nada, bueno, en cuanto a tema de qué me quedo de mi padre y tal, mi padre pues tuvo unas influencias cuando empezó a dibujar, pues que era el cómic de aquella época, sobre todo los trabajos antiguos de mi padre se notan más como parte de un estilo de aquella época. Luego él fue distanciándose cada vez más de ese estilo y desarrollando un estilo muy propio, que no hay duda de si un dibujo es de Azpiri o no. Y yo tuve mis influencias por otro lado, porque yo, igual que mi padre, he crecido leyendo cómics del Príncipe Valiente y cosas así, pues yo crecí viendo películas de animación y tal, y ese fue, digamos que es lo que más marcó mi estilo, por eso me gusta mucho el estilo cartoon y es el que trabajo. Y yo creo que a lo mejor cosas que pueda tener similaridades con mi padre, a lo mejor a la hora del tratamiento del color, sí, una sí. cosa que tengamos en común. Se nota muchísimo y es una pasada cómo se refleja ahí lo que has aprendido, ¿no? de él. Eres más autodidacta, ¿no? Sí, pues realmente luego al final todos... Hice Bellas Artes, pero en Bellas Artes aquello era... Vamos, por lo menos en la Complutense de Madrid cuando yo lo hice, eso era unos dibujos de carboncillo de 50 por 70 al natural, y en primero y en segundo y en tercero y en cuarto y en quinto. Sí, qué pena que la educación se haya estancado de esa manera. No sé si en otros países era así, pero aquí, por ejemplo... Sí, o a lo mejor en otros sitios, o yo qué sé, a lo mejor tú ya estaba la suerte con los profesores, pero fíjate, yo entré a hacer dibujo a Bellas Artes y acabé haciendo escultura, porque los de escultura me dejaban hacer lo que le daba la gana, porque claro, yo en dibujo intentaba exagerar una forma, le ponía unas caderotas o lo que sea y me tiraban el dibujo para atrás, que eso no se podía hacer. Sin embargo,
pues por lo que sea, mis profesores de barro, pues les hacía gracia, las hacía con un culo así, qué simpática tal, pues sí, ¿eh? Y les daba igual, y entonces acabé haciendo barro porque es donde hacía las cosas como yo quería, pero no, para mí no fue satisfactorio Bellas Artes, y cuando yo creo que salí de allí dibujando bastante menos que cuando entré. Digamos que yo cuando entré en Bellas Artes yo me hacía un blog, me completaba un blog de dibujo de mis bocetos y de lo que yo hacía en mi tiempo libre. Yo hacía a lo mejor cada 2 meses me tenía que comprar un nuevo blog, pero claro, entras en Bellas Artes, tienes tantas asignaturas, que es que además tiene créditos hasta, yo qué sé, asignaturas de 3 horas, que es que salía a veces a las 9 de la noche de la facultad, y proyectos y no sé qué, no sé cuánto, y cada vez menos tiempo para dibujar lo que yo quería y tal, y salí de ahí un poco... Ya, qué salí un locura. poco mustia de Bellas Artes. Es una pero cosa, bueno, ya una vez fuera lo volví a coger el dibujo y empecé a aprender a trabajar en digital, y gracias a eso que seguí dibujando. Es una cosa muy común en la gente que conozco yo que dibuja o que hace videojuegos o que crea música, que la mayoría de gente que por lo menos sigo yo o que me gusta, al final han hecho lo que les ha dado la gana. O sea, Sí, no, sí. Incluso yo conozco gente, pues no sé, músicos de conservatorio y tal, que se han tirado 7 años en el conservatorio. Y todos han coincidido en una cosa: hasta que no han salido y han hecho lo que les ha dado la gana, no han sacado nada, no han hecho absolutamente nada. No. Te digo, puede que haya sitios que los profesores o como tengan estructuradas las clases o lo que sea, puede ser diferente. Puede haber gente que le funcione bien, porque a lo mejor pues esa disciplina, no sé, yo es mi caso personal, no quiero decirle a nadie, yo no estudies, que no estudies una carrera, ¿qué tal? Hombre, te puede funcionar, pero sí que recomiendo que si alguien entra en una carrera como Bellas Artes y sabe muy claro, con una idea muy clara de lo que tiene, y ve que no puede desarrollar eso ahí, y que son palos en las ruedas, y que cada vez le cuesta más coger un lápiz y ponerse a dibujar, que se lo replantee, porque pues a lo mejor le sale más a cuenta ir a una academia donde trabajen las cosas específicas que él busca, o incluso buscar ser autodidacta y de vez en cuando contactar con algún artista o ir a algún evento a enseñarle el portfolio y que puedan darle consejos y ese tipo de cosas. Al que le funcione en una carrera como Bellas Artes, me alegro muchísimo, porque son muchas horas, y ojalá que funcione y te funcione y le saques partido. Pero al que vea que no, bueno, pues que se lo plantee. Sí, al final, bueno, lo de háztelo tú mismo y la calle, y ir de un lado para otro y moverte, pues... Claro, sabes, se tarda más tiempo, porque tú por tu cuenta ves un dibujo que has hecho y dices, aquí hay algo mal, aquí hay algo que está mal, pero no sabes el qué. No sabes, no puedes encontrar exactamente en qué, no sé si es que la composición, no sé, tener a alguien que sabe más que tú, pues te ayuda siempre, porque va a ayudarte a potenciar tus puntos fuertes, porque va a decirte, pues mira, esto está muy bien, esto está tal, y esas son a lo mejor las zonas, sabes cuáles son tus fuertes, que a la hora de abordar una ilustración es importante saber lo que se nos da bien, porque ahí es donde nos lucimos, y intentar incorporar esos elementos que se nos da bien en nuestras ilustraciones, pero también va a señalarte lo que está mal y lo que tienes que reforzar, que también es muy importante también. Ver dónde estás fallando, porque ahí es donde tienes que meter más trabajo. Entonces siempre es útil tener una persona que sabe más que tú y que pueda ayudarte a encaminar tu trabajo. Pero bueno, hoy en día yo creo que hay pues eso, que hay academias, que hay seminarios, que hay incluso, ahora con todo esto pues menos, pero sí que hay revisiones de portfolio, que hay un artista va a un sitio y tú vas y le enseñas tu portfolio, o preguntar a un artista que te gusta en internet. También de vez en cuando hay gente que me pregunta cosas como esa, ¿no? Y estudiar Bellas Artes, yo doy mi opinión. Y bueno, ¿qué decir? Pues muchísimas gracias, Lorena, muchísimas gracias por tu tiempo, por la portada que nos has hecho, que nos ha encantado. No sé si se dice portada o cubierta, ya me están volviendo loco en la imprenta. Yo creo que la cubierta es más como toda la parte de fuera, ¿no? La portada es como ese, pero bueno, se entiende. Es cubierta y contracubierta, ¿no? Según me han explicado en la imprenta, pero por el dibujo, Lorena, por el dibujo. Nada, gracias a vosotros por confiar en mí para algo, jolín, tan importante como la imagen que va a representar ese proyecto en el que habéis puesto tanto. Sí, bueno, eso es un pequeño proyecto, esperamos que haya continuidad y por supuesto, pues ya sabemos
el trabajo que realizas, nos ha encantado y si hay próxima vez, pues no dudaremos en contactar contigo, Lorena. Pues perfecto, pues ya sabes dónde estoy, cuando quieras. Bueno, pues estas han sido las entrevistas. Muchísimas gracias a Paco Puebla Pestaña y a Lorena Azpiri por todo su arte y todo su tiempo en este proyecto, y también por haber estado aquí en el podcast pues explicando un poquito su trabajo y cómo han visto el proceso de este libro, de este relato, banda sonora con esa maravillosa ilustración. Y también deciros pues muchas gracias a vosotros por estar ahí y escuchar este podcast.